Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero que la estén pasando bien en esta Semana Santa. Nosotros habíamos elaborado un pequeño proyecto, como lo hacemos todos los años, Semana Santa sin aderezos, así le llamamos. Digo porque, viste, cuando pedís un pancho y le empezás a poner aderezos, se pierde de vista el pancho y terminás comiendo lo que te ponen arriba, no le sentís el gusto al pancho. O Semana Santa más allá de la cáscara, ¿no? Del huevo, que adentro tiene una yema y también tiene una clara, que es la esencia y la sustancia, digamos, de la Semana Santa, que tiene que ver más con lo espiritual que con lo religioso y con las tradiciones, lo que va por dentro, la clara y la yema. Pero lo vamos a hacer en esta semana que viene. Yo no lo pude hacer esta semana porque tuve un accidente doméstico, no pude ir a la radio, y hoy justo que iba a ir hubo una especie de con la producción de la radio no nos pusimos de acuerdo. A veces pasa, por supuesto, somos seres humanos, y no pude empezar con esto que quería compartir con ustedes en este Jueves Santo, donde para mí es muy importante que no se eclipse por lo que está pasando en la luna, por las guerras de Irán, Irak, que no se eclipse tampoco, digo, por este 2 de abril, tan significativo para nosotros. Eclipsar quiere decir no ver, más allá, por supuesto, de los huevos, la rosca, las caminatas, el pescado, la verdura y todo el turismo y todo lo que significa la Semana Santa, que tapa la esencia y la sustancia que no se ve después de la cáscara. Entonces lo vamos a hacer el lunes, por supuesto, porque creo que un huevo y una rosca y la verdura y el pescado se pueden comer todo el año. ¿Por qué no podemos hablar de esto también todo el año? Que para eso, digamos, hace 2026 años fue hecho este gran sacrificio por toda la humanidad, no solamente para algunos, a todo aquel que cree, ¿no? Por supuesto. Esto no es algo que se impone, sino es convicción. Realmente es una convicción donde un hombre en 3 años pudo trastornar con sus enseñanzas el sistema mundano, en aquel tiempo de Herodes, en aquel tiempo de Pilato, bueno, igual que hoy, ¿no? El tema del liderazgo del loco de Donald Trump, que dijo frases realmente muy fuertes, que él es el dueño y el dominante, no solo de la tierra, sino del espacio y de la economía del mundo. Me pareció un poco soberbio y orgulloso el tipo, siendo apenas un ser humano, ¿no? Pero de eso vamos a hablar en otro video. Simplemente el jueves, digo, para mí es un mensaje de liderazgo, donde Jesús, el dueño y el creador del universo, con sus manos y con su palabra creó todo, y la luna también. Él conoce los dos lados de la luna, no hace falta que él se tome un cohete para ver el otro lado de la luna y la profundidad del universo, que fue creado por él. Al menos para nosotros, lo que creemos, más allá de la religión, que hay mucha ignorancia en este tema, por supuesto, porque uno no investiga, no lee, no hay tiempo, y fuimos criados culturalmente, viste, el abuelo, y que mamá me dijo, y que hay que comer esto, y que hay que hacer aquello para entender. Y la verdad que no hay que hacer más nada que creer. Lo demás son aderezos. Pero sí digo que Jesús en este jueves, digamos, en esta última cena que él hace el jueves, se agacha y lava los pies a sus compañeros o a sus discípulos, y es una categoría que estaba expuesta, o para hacerla lo hacían los esclavos, lo hacían los mayordomos de las casas. No lo podía hacer un rey,
como él sabía que era. Él lo hizo porque sabía quién era y el poder que tenía. Él ya sabía todo lo que iba a pasar. Y eso es ser un líder de verdad. No estos adolescentes pequeños que malinterpretan la política a veces en el mundo y se creen tan poderosos, se creen tan soberbios y tan orgullosos y pelean luego como adolescentes en los congresos, diputados, senadores, y se creen que son dioses, ¿viste? Es lamentable, realmente. Podés postear lo que dijo si querés, lo vas a encontrar en TikTok, lo que dijo este soberbio y este líder loco, pedófilo también porque estuvo en la isla de Epstein, violando niñas y niños, y me parece que no es un buen liderazgo, digo, a pesar de que nuestro líder también, un poco anormal que tenemos hoy en Argentina, se arrodilla ante él, ¿no? El que se arrodilló sí fue un gran líder, porque sabía quién era, de dónde venía y que volvía de nuevo al cielo después de este sacrificio. Y después de esa santa cena, de esa comida del pan y del vino, de agacharse a lavarle los pies para que luego ellos aprendan a lavarle los pies a la gente. Lavarle los pies a la gente, como lo hizo él, quiere decir un acto de humildad y de que todos en este mundo y en este territorio terrenal nos ensuciamos con toda la mierda que hay alrededor. Entonces entre nosotros creo que debemos lavarnos los pies, ayudar al prójimo que está al lado. No está en la luna. La luna fue un paseo o está haciendo un paseo. El prójimo nuestro es el vecino que te toca la puerta. Lavarle los pies quiere decir ayudarlo, como no lo hace el Estado, al menos de Concordia, que está cerrando comedores. No estaría entendiendo el mensaje del jueves. Lavarle los pies a la sociedad. Lavarle los pies realmente a la gente quiere decir un acto humilde, de compartir, por supuesto, ¿no? Y la Pascua, todo este contexto del jueves, viernes, sábado y domingo se hace en el contexto de la Pascua. ¿Por qué? Y porque el pueblo judío era esclavo con los egipcios, con el faraón, habrás visto la película o la serie, por 400 años, y en la fecha pascual que los judíos tenían fue la fecha que se eligió, en esto digo de lo que le pasó a los judíos 400 años, en conmemorar, y se conmemoraba en Jerusalén. Entonces venían de Egipto, de Babilonia, de Palestina, de todos los lugares de Galilea, de Belén, de todos lados, venían al templo de Jerusalén. Se calcula unas 180.000, 200.000 personas en esa tradición que los judíos tenían, y en ese contexto fue que se eligió que Jesucristo fuera sacrificado, aunque Jesucristo ya lo sabía. También en la Pascua se elabora la traición por 30 monedas de plata. En ese mismo momento sale Judas y lo vende al maestro, a los sacerdotes, a los religiosos de ese tiempo, y al político romano, por supuesto, que ya, viste, era imbancable esta situación y algo había que hacer con Jesucristo, creyendo que ellos lo iban a matar, pero ya era un propósito de Dios destinado. Hubo lágrimas, por supuesto, hubo cantos en ese momento, ahí en esa santa cena, por así decirlo, en ese lugar, y hubo un cordero que hubo que comer, y por supuesto hubo pan sin levadura, y hubo hierbas amargas, toda la tradición de esa comida que comieron cuando salieron de Egipto, los judíos, y todo tiene una trascendencia y un porqué. El pan de levadura era porque habría que salir rápido, el cordero era porque el cordero después iba a ser Jesús en la cruz, el cordero sin manchas. Las hierbas amargas tenía que ver por ese tiempo realmente que ellos pasaron amargamente 400 años, y el vino que después iba a ser la sangre de Jesús en la cruz. Todo tenía un porqué y un para qué, y ellos estaban, por supuesto, en esas fiestas esperando que sucediera ese sacrificio, y por supuesto uno de ellos,
Judas lo entrega a las autoridades, digamos, políticas y religiosas. Así que nada, esto es un poco lo que sucedió ese jueves, una noche oscura para algunos y una noche de luz, de mucha luz, para aquellos que seguían a Jesús, que era gente del vulgo. Los que seguían a Jesús eran pescadores, cobradores de impuestos, había un doctor que se llamaba Lucas también, había un celote también revolucionario, y eran gente común y corriente como nosotros. Así que nada, se hizo una oración en ese lugar donde se estaba haciendo la Santa Cena, y después se van a pocos kilómetros de allí a Getsemaní, donde Dios habla con su Hijo Jesucristo en el Monte de los Olivos, y Jesús un poco, porque también era mitad humano y mitad divino, le dice: pasa de mí esta copa, por favor, porque me parece que es mucho. Porque se sabía que él tenía que cargar con todo el peso de la humanidad, de toda esa transgresión, de esa copa que Adán no quiso tomar en el Edén, donde fue un desobediente, y ahí el mundo se descarrió hasta el día de hoy. Jesús viene a ser ese segundo Adán, en obediencia, que toma esa copa del destino que Dios quería llevarle a la humanidad, ahí en el Monte de los Olivos, en el Getsemaní, donde él se arrodilla. Getsemaní quiere decir prensa de aceite, y vos sabés que para sacar de las uvas el aceite tiene que prensarse, y ahí Jesús fue prensado, literalmente. Dice que corrían de su rostro gotas de sangre. Médicamente o científicamente se sabe que es una especie de lugar donde las venas con tanta presión y estrés pueden reventarse. Eso ya es tarea para el hogar, para que vos lo busques. En esa prensa de aceite él tomó la decisión por todos nosotros. Pasa la copa, pero Dios no, tienes que tomarla. La copa era la copa de la obediencia, del sacrificio, de un líder realmente que le bastó 3 años para trastornar al mundo hasta el día de hoy. Pasaron 2026 años, el mundo sigue siendo lo mismo o peor, y el liderazgo de hoy es un liderazgo mundial soberbio, arrogante, que se creen que se las saben todas, y la verdad que hay muchos chicos sin comer, al menos acá en Concordia, y en gran parte de la Argentina hay pobreza, pestes, enfermedades, mala educación, chicos que se matan entre chicos. Todo lo que hoy está pasando fue por darle la espalda o por vivir en un sistema anti-Dios. Pero sí festejamos las Pascuas, agarramos el auto, nos vamos a Mar del Plata, vemos algunos espectáculos, comemos algunas cosas tradicionales, hacemos rituales, pero no estaría alcanzando para llegar a la esencia de esta creencia, para vivir en este mundo, pero como haciendo la voluntad de Dios que está en los cielos. Esa sería la verdadera Pascua. Mucha gente no lo sabe, se conforma solamente con un domingo descargar su conciencia, pedir perdón, y después vivimos como vivimos, con 4.200 religiones, y cada uno hace lo que quiere hacer. Y el mundo cada vez está más pata para arriba, aunque vayamos a la luna para dar una vueltita y conocer el otro lado, de aquel realmente que hizo la luna, que creó la luna y el universo. Si lo miráramos un poquito más a él, yo ayer veía como mucha gente miraba ese cohete con fuego, 300.000 personas en Florida mirando cómo, yo digo, si miraríamos la cruz hoy, o mañana mejor dicho, viernes, si miráramos lo que pasó en la Santa Cena con este líder que les enseñaba a lavarse los pies unos al otro, qué distinto sería todo. Igual podés comerte la torta, el huevo, es el que puede, ¿viste? No todos vamos a poder, al menos yo no puedo. Yo para el sistema soy un indigente, para el sistema de este mundo, no para el sistema
de donde viene mi creencia. Yo no le entregaría nunca mi vida en las manos de Milei o del que fuera que esté de turno, jamás, nunca. Ya aprendí. Mi vida está en las manos de Dios y mis hijos también y todos los que vengan después. No se puede poner en las manos tus convicciones con gente que no está bien de la cabeza, como Milei, como Donald Trump y como todos más, como algunos más, ¿no? Hay tanto liderazgo hoy nefasto, ¿no? En la religión también, pastores, curas, hay tanto liderazgo nefasto también, ¿no? En la salud, en la educación, liderazgo, influencia, alguien que yo tengo que mirar para seguir y que me enseñe a vivir y que me provea para vivir, no estaría existiendo en el mundo, ¿viste? Se están ocupando de otras cosas, hay otras prioridades, no son importantes. Que coma un niño las 2 comidas por día y vaya a la escuela pareciera ser que no es importante, al menos acá en Concordia y en Argentina. Llega al Getsemaní un ángel que lo fortalece para tomar esa decisión. Judas lo traiciona con un beso. ¿Alguien te traicionó con un beso? Bueno, a Jesús le pasó. Todos lo abandonaron, corrieron de miedo porque veían a los romanos y veían a los religiosos venir por Jesús. Pedro saca una espada, le corta la oreja a un oficial allí y Jesús hace su último milagro arreglando la oreja, porque todo esto tiene que ver con lo misterioso y con lo sobrenatural que nosotros con nuestra mente finita no lo podemos entender. Por eso preferimos los rituales. Son más fáciles los rituales que me enseñó la abuela, mamá. Pero cuando uno se conecta con el espíritu y con la fe verdadera, realmente uno entiende todo esto, que hasta el día de hoy vos podés entender que alguien te traicione con un beso, alguien que estuvo todo el tiempo con vos, con un Pedro loco que quiere, viste, no es así, es con amor. Es entender este misterio sobrenatural, porque el nacimiento de Jesús fue sobrenatural. Su vida fue sobrenatural, su muerte y su resurrección fueron sobrenaturales. 2026 años, hasta el día de hoy, nada cambió en este sistema terrenal, anti-Dios, dando pobreza, en estupideces, en la salud, en la educación. Pareciera ser que no aprendimos nada en democracia. Hoy estábamos hablando del 2 de abril, que fue tapada por ese viaje a la luna. 2 de abril que también está... Yo no sé quién hace las agendas de los días de este mundo, pero el viaje a la luna, la guerra con Irak, no sé, la Semana Santa, el 2 de abril, entonces todo se eclipsa y nadie sabe a dónde mirar y de la procedencia y de la esencia, entonces el mundo sigue patas para arriba igual. La realidad está viva hoy para aquel que cree en este liderazgo humilde que trajo Jesús, no soberbio. Hay mucho ego en los líderes de hoy, muchos tontos, muchos adolescentes que en el Congreso se pelean como si fueran chicos, senadores, diputados. Así que nada, hay mucha gente orgullosa en ese sentido y hay poco liderazgo humilde en esta Pascua. Y es un buen mensaje esto, digo, para los niños, para los adolescentes, que puedan entender no solo el contexto de la Pascua, ¿no? De esos 400 años en Egipto, donde estuvieron esclavos por Faraón y que luego fueron liberados por Moisés, y que en ese contexto fue el marco que se eligió para que Jesucristo muera. Ojalá los adolescentes y los jóvenes lo pudieran entender. En la radio, en la televisión no se hablan de estas cosas. En las redes sociales tampoco, porque hay mucho odio, hay mucha ignorancia. Realmente, yo todo lo que te hablo fue por experiencia propia de convicción. Yo no soy teólogo, no hice una universidad para saber más de Dios, solamente me conecté con Él espiritualmente hace 36 años y voy entendiendo a través de las Escrituras lo que Él me quiere decir. Por eso el programa mío se llama La Biblioteca y soy el embajador para poder conectar esta embajada terrenal anti Dios
con una embajada celestial para poder darle al César lo que es del César. Está bien, no tengo drama con eso, pagar los impuestos, la luz, crear o creer en algún partido político, pero mi corazón está en Dios, no en este sistema de vida terrenal que cada vez se empeora más y vos lo sabés. Bueno, eso fue un poco lo que sucedió el jueves, la famosa cena, la historia viva que hasta aún queda hasta el día de hoy de lavarnos los pies unos con otros, porque todos la embarramos, todos nos equivocamos y el perdón es necesario para crecer y para madurar. Hay tanto odio hoy y por supuesto vino a terminar con ese liderazgo soberbio, orgulloso que hoy hay, a ver quién la tiene más larga, y solamente luchan por su poder político e ideológico, y casi la mayoría de los argentinos están comiendo un plato de comida si comen por día. No sería un buen liderazgo, porque cuando un buen líder, dice Salomón en un proverbio, gobierna, el pueblo se alegra. Ahora, cuando un mal líder gobierna, el pueblo gime y llora de dolor y de hambre. O sea que ese proverbio escrito antes de Jesús, hace miles de años atrás, estaría hoy viéndose en la actualidad. Jesús es eterno. La Semana Santa no nace hoy cuando vos escuchás. No. 2026 años ya. Como las guerras que estás viendo hoy, no es que aparecieron hoy, no, ya vienen las guerras, ¿viste? Y nosotros todavía estamos yendo a la luna gastando miles de millones de dólares solo para ver el lado oscuro. Podés escuchar Pink Floyd para eso, y no podemos darle de comer a los chicos que no tienen un plato de comida. El desequilibrio del liderazgo mundial está loco de la cabeza. Un misil sale 50 millones de dólares. Uno. Solo para matar a nuestros hermanos, sean iraníes, iraquíes, israelitas. Nos matamos entre nosotros. ¿Mal liderazgo? Por supuesto. Y mañana te contaremos lo que pasa el viernes. Pero todo esto lo vamos a ver en 4K Radio Streaming de la semana que viene más detalladamente. No lo pudimos hacer esta semana, vuelvo a decir, por un problema de un accidente doméstico que tuve y no pude ir a la radio. Hoy hubiese querido hacerlo, pero hubo ahí un desencuentro y no lo pude hacer. Y mañana, por supuesto, es feriado y no se puede hacer tampoco. Pero no voy a dejar de hablar de esto porque para mí esto es la vida. Hay valores, principios, sustancias, hay enseñanzas. Hay muchas cosas más que el pescado, el huevo, la verdura, la rosca, que son los aderezos que no te dejan ver la esencia. Nos vemos, no está mal, ojo, no está mal, cada uno vive la creencia y su religión como quiere y come si puede y si lo puede pagar, no está mal. Pero lo importante es rescatar los valores y los principios de las enseñanzas que quedaron escritas, que hasta el día de hoy nos alcanzan, realmente. Así que nada, nos vemos entonces, podés suscribirte al canal de YouTube, José Rolón, 4K Radio Streaming, estamos de lunes a viernes de 22 a 24. Chao, Dios te bendiga.